Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren todos realmente muy bien del otro lado. Hoy tenemos el segundo módulo del curso que estamos haciendo de inversiones con Latam Consultas. Martín Nogués, quien nos va a dar en el día de hoy el curso de acciones. Ya está acá. Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Bien, ¿cómo andabas, Rodrigo? Muy bien, por suerte. Bueno, voy a Me pasar alegro. algunos avisos porque veo que ya están preguntando por el chat. Quiero comentarles a todos que el curso de la semana pasada, el día lunes, ya quedó guardado en nuestra plataforma. Si van al Dominion Hub, recuerden que ahí lo tienen en tres idiomas, en español, portugués e inglés. Ahí con la contraseña en Dominion Hub en minúscula todo junto, van a ingresar al portal y ahí tenemos una sección nueva que es el curso de inversiones y quedó grabado el primer módulo. Así que a partir del día de mañana ya va a quedar grabado el módulo del día de hoy y así lo van a poder ir siguiendo y repasando cada vez que quieran. Como verán, no está Tato hoy, no está Santiago Queirolo, él está en Chile, va a estar esta semana trabajando desde allá. Así que me dejó la linda tarea de, bueno, de con Martín liderar el módulo del día de hoy. Recuerden que tienen en el icono de interpretación, que es como un circulito, como un mundito ahí abajo, pueden elegir los canales de inglés o de portugués para escuchar la traducción simultánea. Bueno, sin más preámbulos, Martín, te doy la palabra y te dejo que compartas pantalla y puedas empezar con este curso. Te iré Dale, interrumpiendo impecable. si veo que hay alguna duda. Me imagino que Dale, no, pero perfecto. bueno, Sí, sí. vamos a ir charlando. Cualquier pregunta o cosa vas interrumpiendo en el momento me queda mejor a mí también. Te hace más Dale, dinámico para perfecto. todos. Perfecto, entonces, dale, vamos así entonces. No sé si tenés ahí como para compartir vos, Sí, ¿sí? Ah, sí, sí. perfecto. Dale, Ahí impecable. apareció. Ahí apareció, sí, PowerPoint. Vamos a ponerlo en grande. Dale, perfecto. Bueno, Ahí quedó impecable. como, como ya introdujo Rodrigo, hoy vamos a hablar del segundo curso del Dominion. Hoy vamos a hablar de acciones. Primero que nada, ¿qué es una acción? Una acción representa una parte de una compañía. O sea, al comprar una acción, uno compra, efectivamente, es dueño de una compañía. Esto hay que saberlo porque hay que conocer las compañías cuando uno invierte, no es comprar una acción así nomás, sino que uno tiene que tener la mentalidad que uno es el dueño. Y después, hay distintos tipos de acciones. Están las acciones que pagan dividendos, que no pagan dividendos, y hay distintas jerarquías dentro de la estructura corporativa de toda compañía. Hay que tener en cuenta que al comprar la acción, uno es el dueño, entonces uno va a estar en el último nivel de la jerarquía de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una compañía entra en bancarrota, los accionistas van a ser los últimos en cobrar. Primero se le va a pagar a los empleados, a los acreedores, y después se le va a pagar el nivel de deuda, de estructura de deuda, a los senior secured, a la senior debt, a los subordinates, después a los híbridos, a las acciones preferidas, y después recién vienen los accionistas. Por eso, cuando generalmente salen noticias que una acción entró en bancarrota o algo que está por suceder, que está por entrar en el Chapter 11, en el famoso Chapter 11, las acciones se desploman. ¿Por qué? Porque el accionista siempre va a ser el último en cobrar. Después, otra cosa a tener en cuenta es la liquidez. Al comprar acciones uno puede comprar y vender en el mercado bursátiles, cuando está abierto obviamente, en segundos. Entonces son ampliamente líquidas, lo cual también les otorga una gran fluctuación y una gran volatilidad. Estas son cosas que hay que tener en cuenta. Martín, Bueno, después déjame solamente de esto que está buenísimo lo que decís, solo hacer un mínimo comentario, porque bueno, nosotros dentro de los portafolios de Dominion podemos invertir en fondos y en una enorme mayoría son fondos de acciones. O sea, estamos hablando de que la gran mayoría del abanico de inversión, los asesores y sus clientes finalmente compran acciones. Obviamente que justamente para reducir ese riesgo que vos comentabas, una cosa es estar expuesto a una acción o dos acciones o tres acciones, que uno está como
jugado a que esas dos o tres empresas les vaya bien, y otra cosa es cuando es un portafolio, como bueno, es el ejemplo del S&P 500 o un fondo de acciones globales como el nuestro, que uno tiene 500, 1000, 1500, 2000 compañías, que es la forma de alguna manera de mitigar el riesgo. Pero cuando uno dice que son más riesgosas, también es justamente por esto que acabas de decir vos. Sos el dueño, sos como el responsable de esa compañía, si querés, y si el día de mañana le va mal a esa empresa y esa empresa pierde valor o se va a cero, vas a ser el último en poder cobrar algo que es distinto a un bono que es al revés, ¿no? Pasás a ser como el primero El bono está, exacto, además, tenés la estructura, depende de qué nivel de bono tenés, hay distintos niveles, pero entrás como un acreedor. Entonces, si la compañía se exactamente. funde, si por casualidad van a vender los activos, estás en la primera lista de cobrar. En cambio, los accionistas, al ser dueño, estás en la última. Es muy posible que tu inversión vaya a cero si Y una también compañía por entra en eso, bancarrota. como tenés más riesgo, también al ser accionista es donde mayor retorno podés tener también en caso que a Exactamente. la empresa le Es- vaya muy bien. No, exactamente. es Eso lo vamos. simplemente para eso aclarar, viste, como un poco ese conservador más arriesgado, porque muchas veces se dice, bueno, sos agresivo, sos arriesgado, por todo este concepto, ¿no? Que bueno, que la manera, como bien dice, de mitigar ese concepto de agresividad es, bueno, en nuestro caso, con nuestros portafolios, siempre bajándole un poco a tierra a nuestra oferta, es diversificando y, bueno, no apostando a una sola empresa, pero conceptualmente, como bien decís vos. Estás comprando una empresa, estás pasando a ser accionista, la tenés que conocer, tenés que saber quién es, te estás casando de alguna manera. Recuerden que Exacto. nosotros no estamos tratando de hacer nunca el trading, ni compro hoy para vender dentro de 2, 3 días, ni nosotros, ni los que gestionan nuestras carteras. Pero bueno, hecha esta aclaración, te dejo seguir y no prometo interrumpirme. Dale, en base a eso es lo que hablamos acá de la volatilidad y el tema de comprar distintas acciones en distintos mercados y que las acciones fluctúan también dependiendo no solo de la compañía en sí, sino que el mercado en el cual está. A modo de ejemplo, muy fácil, acciones argentinas, un país donde hay control de cambios, donde no se puede exportar, donde también las acciones van a ser, las empresas, por más que sean buenas empresas, se van a ver perjudicadas por esto. Entonces son cosas que también hay que tener en cuenta. Bueno, después, cuando analizamos acciones, también hay que tener qué tipo de acciones. Hay acciones ordinarias, que uno tiene derecho a voto y participa en los, ¿cómo se llama? En los dividendos. Y después hay una pequeña distinción que no sé si todo el mundo lo sabe, que es entre Google con L y Google sin L. La Google con L es la acción ordinaria, pero después está la GUC sin L, la cual no otorgan derecho a voto, pero pagan primero los dividendos, son los primeros en cobrar los dividendos. ¿Y cuál fue porque hay dos acciones que son muy parecidas, cotizan a niveles muy similares y todo? Es porque los fundadores lo que hicieron fue, armamos otro nivel de acciones, el GUC sin L, perdón. ¿Para qué? Para nunca perder ellos el control. No importa qué pase con las acciones que están circulando, quién las compra, quién no las compra, ellos saben que tienen un mínimo de acciones, el cual el control de la compañía lo van a tener siempre ellos. Y acá vemos que como en los últimos 10 años, la diferencia es casi mínima, es un 16%, lo cual es un 0,32 por año anualizado, pero como el derecho a voto tiene una prima que pega en el rendimiento, ¿no? O sea, uno como que paga por tener un derecho a voto. Después también hay que tener en cuenta que existen los ADRs, que los ADRs son básicamente los certificados, son un certificado de depósito que otorga un barco norteamericano sobre compañías, sobre acciones extranjeras, que no son norteamericanas. Entonces acá tenemos los clásicos ejemplos de Petrobras, YPF, ASML, Shell, Novo Nordisk. La idea cuál es, para una compañía extranjera, cotizar en Estados Unidos para que ampliar su mercado de compradores, por así decirlo. Es mucho más fácil para un inversionista americano comprar una acción en Estados Unidos en dólares que buscar cómo buquear, cómo comprar esa acción en un mercado, por ejemplo, ASML en Países Bajos y que cotice en euros. Entonces, esto es una manera de simplificar para ambas partes, para los compradores que puedan comprar acciones y para los dueños de las empresas que sus acciones lleguen a más personas. Excelente, clarísimo. Después, un punto importante a tener en cuenta son los índices bursátiles. ¿Por qué? Porque los índices bursátiles son como una cartera hipotética de acciones de muchas compañías que tienen algo en común que cotizan. El- ¿Cuál es la idea de esto? Es tener una idea del mercado. La típica que vemos en las noticias, el S&P subió 0,32%, el S&P cayó un 4%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
a distintos índices para distintos mercados, distintas segmentos. Entonces, uno de los mayores índices es el ACWI, el cual representa 2.645 empresas de 23 países desarrollados y 24 países emergentes. Igualmente, cuando uno empieza a analizar el índice, qué tan global es esto, qué tan diversificado está, uno se lleva un par de sorpresas. A modo de ejemplo, Estados Unidos representa igualmente el 66% del índice. Después, las top 10, las 10 mayores posesiones son más de un quinto del índice. Tenés en 10 compañías concentrado un quinto del índice. Entonces, obviamente diversificación, pero de 2.645 empresas ya nos llevamos a la sorpresa que solo 10 representan un 22% casi. Entonces, esto es para tener en cuenta cómo los índices, estos pues son por capitalización, que quiere decir, a mayor capitalización de una empresa, mayor peso va a tener el índice. Entonces, eso para tener una idea de qué hay en los índices, cómo se invierten y cómo se mueven estos también. Después, los índices más importantes, como ya mencionaste, el S&P 500, el cual son las 500 compañías más grandes que cotizan en Estados Unidos. Después tenemos el Dow Jones, que son 30 compañías blue chip, lo que se conoce, lo que serían líderes en sus segmentos, en sus industrias. El Nasdaq, que son compañías tecnológicas. Y después existe lo que se llama los equal weight. A modo de ejemplo, el S&P equal weight son de las 500 compañías, todos tienen el mismo peso, o sea, todos tendrían un 0,2% del índice. Esto es para diversificar de manera, no tener tan concentrado en ciertas compañías. Acá en la parte de índices, déjame solamente hacer un pequeño comentario, porque muchas veces es explicar que en realidad estos índices son creados para tener una referencia de cómo funciona un mercado, un segmento. Hay múltiples índices. La única forma que hay de invertir en el índice es a través de fondos o ETF, que lo que hacen es replicar lo que el índice marca, ¿no? O sea, en el S&P, como comentaba muy bien Martín, son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Ese equal weight, por ejemplo, es muy novedoso. Es que, bueno, en el S&P, como comentaba Martín, hay compañías muy grandes que acaparan la mayor parte de la inversión. Entonces, al hacerlos que pesen lo mismo, vos invertís en las 500 compañías, pero invertís la misma cantidad en las 500 de ellas. Entonces son distintas formas o distintas maneras de medir el mercado y bueno, hay en este tipo de inversiones que hacemos nosotros, que son tan diversificadas, muchas veces es una forma muy efectiva o costo eficiente de hacer este tipo de inversiones, sobre todo en índices muy reconocidos o muy marcaditos como es el S&P o es el Nasdaq o es el Dow Jones. El MSCI World, lo mismo, más o menos nos mide lo que es a nivel global. Pero nunca hay que dejar de tener en cuenta que a nivel global ya el 70% se te va en Estados Unidos, porque Estados Unidos no solamente es Estados Unidos. Como recién mostrabas los ejemplos de que muchas compañías del exterior cotizan en Estados Unidos para tener mayor acceso y tener mayor capacidad de inversión, son muy globales también muchas de las compañías que estamos viendo ahí, ¿no? No es que solo Claramente. dependen de Estados Unidos. No, son compañías norteamericanas. Ahora, sus productos llegan a todo el mundo, obviamente. Exactamente. Ahí va. Otra cosa a tener Bueno, en cuenta es que los índices sirven como barómetro de mercado. Aquí quiere decir esto, que muchas veces quizá un inversor dice, me elegiste malas compañías, perdí un 10% de mi inversión. Y ahí le mostramos, mirá, el índice S&P 500, las 500 mayores, medidas por capitalización bursátil, cayeron un 15%. O sea, nosotros estamos navegando en aguas turbulentas y elegimos dentro de todo las que menos cayeron, por decirlo de alguna manera. Entonces, también para mostrar cómo una inversión que capaz que parece ser negativa no lo es tanto. Y cómo uno puede generar valor a través de la elección de acciones. está Es como buenísimo el un... comentario ese. Sí, sí, es el termómetro. Sí, totalmente. Y muchas veces, bueno, pierden capaz que 10-15% de valor y no tiene nada que ver, como decías vos, con el real funcionamiento de la empresa. Capaz que la empresa está vendiendo más o dando números positivos, pero sin embargo, por una guerra o por un comentario de un gobernante o por un tuit, hace que el mercado tenga subas y bajas, ¿no? Exacto, Trump diciendo que va a poner tarifas, como lo vieron en la Exacto. sesión pasada, el tema del COVID, que no van a poder operar muchas compañías, entonces lo primero que hace el mercado, paniquea y vende todo, y hay caídas exageradas y movimientos exagerados. Vamos a ver ejemplos de estos puntuales más adelante con tema de resultados y otras cosas que hacen al día a día de las cotizaciones de las compañías.
Bueno, como dijimos, las compañías, cuando uno compra acciones y qué pasa con las acciones, hay que tener en cuenta que una acción es una de las distintas maneras de invertir en el mercado y que las acciones, si tomamos el riesgo-retorno dentro de los portafolios, a largo plazo, este gráfico muestra desde el 26 al 2023 o 2024 creo que es, cómo han rendido las compañías, cómo han rendido los índices, las compañías de pequeña capitalización, las de gran capitalización, los bonos de gobierno, las Treasury Bills, que son las letras que son a plazos más cortos, y la inflación. Entonces acá vemos que con una gran volatilidad, que es este serruchito que debería decir, las compañías de menor capitalización son las que han generado mayores retornos a largo plazo, lo cual es una sorpresa, pero obviamente hay que mantenerse invertido cuando hay estas abruptas caídas, ¿no? Pero muestran cómo la importancia de mantenerse invertido a largo plazo y los distintos retornos para saber qué esperar y tener una idea de cómo se mueven los mercados. Si miramos las large cap, que es lo que más podríamos invertir, y un S&P 500 estaba básicamente invertido en large cap, desde el 26 al 23, casi en 100 años, han tenido un rendimiento anualizado, si estuvimos invertidos durante todo el tiempo, del 10%. O sea, es un retorno interesante. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Si miramos la gráfica del 26 al 2023, hemos tenido el crash del 29, hemos tenido la Segunda Guerra Mundial, perdón, hemos tenido la crisis del 86, la crisis del 2008 más cercana, el COVID, o sea, han pasado numerosas cosas. Y a pesar de esto, el mercado a largo plazo tiende a crecer, porque las compañías tienden a crecer, el consumo tiende a ser mayor, tiende a haber mayor innovación, tiende a haber mayor productividad. Entonces, por eso, esto se refleja en el precio y el valor de las compañías. Y después hay que tener en cuenta que uno también puede generar diversificación a través de, como mencionamos anteriormente, distintos mercados, o sea, acciones de distintos países y de distintos segmentos, mm, tecnológico, energía, bienes de consumo. Entonces, eso también hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un portafolio. Pero es para que sepan de la importancia de mantenerse invertidos a largo plazo, tener una mentalidad a largo plazo. Porque en el corto plazo, como pueden ver, hay varios serruchitos y varias caídas, que eso es el día a día y la cotización y la locura del mercado, si se quiere. Pero en largo plazo las compañías y las economías tienden a crecer. Seguimos, bueno, ¿qué vemos nosotros al analizar una acción? Entonces, primero de nada, la descripción de la compañía, o sea, es conocer la compañía, qué hace, qué no hace, dónde vienen sus ingresos, dónde vienen sus beneficios, si hay segmentos que están creciendo mayor proporción que otros, también cuáles son sus márgenes. Entonces, hay que conocer la compañía, es importante. Después, en el balance vemos, como dijimos, los ingresos, los beneficios, los niveles, si estos están creciendo o no, a qué tasas, lo mismo con el flujo de caja, la deuda neta es muy importante, ya que una compañía con altos niveles de deuda, si sucede algo, como por ejemplo en el COVID, que las compañías no podían operar y no iban a tener ingresos, o su nivel de ingresos iba a caer fuertemente, eventualmente el COVID iba a terminar y las compañías iban a tener que operar. Y lo más seguro que iban a necesitar flujo de caja, iban a necesitar efectivo. Entonces, si tienen unos niveles de deuda muy alta, es más complicado para esas compañías conseguir financiamiento, ¿no? En cambio, las compañías que tienen niveles bajos se pueden financiar más fácilmente y a tasas más bajas, que también eso va a repercutir en los beneficios a largo plazo. Entonces, estas son cosas que hay que saber y conocer de las compañías. Después, los resultados corporativos, me imagino que han oído hablar de la earning season, es cuando las compañías empiezan a reportar sus resultados y acá vemos que hay muchos movimientos en el valor de las acciones, a veces son ridículos. Una compañía que reporta un dato mal y cae un 15%, o la guía no cumplió con las expectativas. Entonces, esto también hay que tener en cuenta para saber manejar como se llama, las expectativas de los clientes y que hay movimientos que se pueden dar tranquilamente en el corto plazo, pero hay que tener una mentalidad de largo plazo. Entonces acá vemos los ingresos y los beneficios versus lo que estima el mercado. Generalmente antes de que reporte una compañía grande, los analistas estiman cuánto va a crecer o no va a crecer la compañía. Entonces, según si sorprende al alza o a la baja, las acciones se mueven mucho. Lo mismo hay que tener en cuenta con hace un año, para ver si la compañía está creciendo o no está creciendo. Y después hay métricas relevantes de la industria. A modo de ejemplo, un Spotify es importante cuántos usuarios tiene. Si Spotify reporta que sus usuarios aumentaron en un 40%, va a ser muy positivo para la compañía y lo va a mover al alza. ¿Por qué? Porque hay 40 personas,
40% más de su mercado que está dispuesto a pagar y generarle ingresos a la compañía y beneficios, ¿no? Después, noticias importantes. Imaginemos que Tesla anuncia un nuevo modelo o anuncia un nuevo servicio que todo el mundo va a tener disponible, la conducción autónoma. Entonces, esas cosas el mercado las ve buenas o negativas. O que va a entrar, sus productos van a vender en un nuevo mercado. Y después, unas cosas que es muy importante tener en cuenta, y cuando reportan las compañías, el mercado las premia generalmente son dividendos, aumento de dividendos o recompra de acciones. ¿Por qué? Porque si una compañía va a aumentar el pago de dividendos, quiere decir que le va a devolver más a sus accionistas, le está devolviendo beneficios, y después la recompra de acciones quiere decir que la compañía considera que a esa evaluación sus acciones están atractivas. O sea, ¿qué quiere decir? Que de la compañía misma, de la gerencia, están viendo que la compañía va a generar más rendimientos a futuro, entonces que las acciones van a subir. Además, están reinvirtiendo en sí mismo. ¿Y qué quiere decir que cuando recompran acciones? Que hay menos acciones en circulación. Entonces, imaginemos que antes habían 100 acciones en circulación y uno tenía una. Uno era dueño del 1% de la compañía. Ahora, si van a haber 150 acciones, uno va a tener una mayor, digo, perdón, si ahora van a haber 80 acciones en vez de 100 en circulación, uno va a tener una mayor proporción de la compañía. Entonces también eso estimula que haya movimientos al alza. Una Y pregunta, después, Martín, sí, que te corto ahí un segundo. Las expectativas, o sea, cuando decís, bueno, la expectativa era que vendiera, no sé, Apple vendiera 100 1 millón de millones. celulares y vendió tanto más. Esas expectativas, ¿dónde se ven? ¿Están en Bloomberg, en Morningstar? ¿Quiénes son los que setean ese nivel de expectativas y dónde uno podría, si quisiera, asesorarse sobre eso? Uno en cualquier plataforma, o sea, Bloomberg, Refinitiv, todas esas tienen que estar. Nosotros vamos a mostrar un print page de lo que muestran los datos, Ok. y después buscando noticias, Google, iPhone, Google, Apple, resultados próximo trimestre, expectativas. Generalmente hay noticias de esto y qué Está espera el todo mercado. en la propia web, uno podría perfectamente entrar y ver eso. No, lo De otro las es que compañías, las las compañías compañías grandes sí hay grandes. información. Es importante también ver todo lo que un portfolio manager o un gestor que compra acciones o que invierte en acciones tiene que evaluar y mirar al momento de tomar la decisión de comprar una acción. Yo esto lo digo porque muchas veces estamos acostumbrados y nos vienen con esta consulta, muchos clientes tienen acceso a distintas plataformas de trading, donde pueden comprar cualquier tipo de acción, pero ¿cuántos de ellos, y me incluyo, que he comprado acciones porque me han comentado tal acción está buena o tal acción va a crecer o especulan, pero en realidad nunca en la vida me tomé el trabajo de analizar los balances, los ingresos, ni siquiera de ver una expectativa de mercado si va a vender más o menos, sino simplemente por el efecto manada que muchas veces nos lleva, o en pandemia, que era comprar Tesla o comprar Zoom, por lo que por lo general sucede, ¿no? Hay veces que hay que tener mucho más respeto a la profesión del gestor de inversiones y las cosas que tiene que medir y analizar y estudiar antes de realmente invertir en una compañía de forma directa. No estoy hablando de un índice, sino de una compañía. O sea, estoy comprando esta compañía porque me caso con ella 5, 10, 15 o 20 años. O sea, Por eso arranquemos diciendo que cuando uno compraba una acción, uno compraba la compañía. Si a día de mañana uno le ofrece en un negocio cualquiera, uno va a querer ver el balance, va a querer ver qué beneficios tiene, cómo opera, cómo no opera. Entonces, esto es lo mismo. Hay que buscar información, hay que leer y hay que entrar en la compañía para tomar una decisión lo más informado posible. Después, en cuanto a resultados corporativos, veníamos comentando, lo último es las guías. ¿Qué es la guía? Lo que llama las guidance. Las compañías cuando reportan, imaginemos ahora, resultados del cuarto trimestre del 2024, que fue la última earning season, y generalmente reportan y dicen, para el 2025 esperamos que. Entonces eso también hay que tener en cuenta, porque muchas veces en el mercado, imaginemos que Apple se espera que aumente las ventas un 15% en el 2025, y desde la compañía están informando que ellos esperan que las ventas aumenten un 23%. Entonces el mercado va a decir, mirá, estamos valuando mal, el crecimiento va a ser mayor aún. Entonces, esto también va a hacer que las acciones aumenten. Y viceversa, imaginemos que Apple reporta, no, para el 2025 esperamos que aumente solo un 2%, el mercado los penalizará. Entonces, hay muchas cosas durante los reportes trimestrales que también tenemos que tener en cuenta.
Otra cosa que vemos es la recomendación de los analistas, es qué esperan los analistas. Los analistas hay que tener en cuenta que son gente que sigue las acciones hace no sé cuántos años y generalmente son de bancos de inversión importante y tienen mucho contacto. Además, muchas veces tienen acceso a entrevistar a los CEO o a los CFO, entonces tienen mucha información y sus estimaciones, ¿no? Después las tendencias es qué cosas hay en el mercado que pueden favorecer o perjudicar una compañía, eso también lo vemos, y la evaluación, porque una cosa, la compañía es muy linda, ahora, ¿a qué precio la estoy comprando? También es importante. Entonces ahora vamos a ver ejemplos de estas cosas para que tengan algo más táctico, eh, ¿cómo se llama? Más tangible de lo que hacemos y cómo se mueve el mercado. Bueno, vamos a ver un caso práctico de Nvidia. Básicamente, él ha sido ha sido la compañía de moda durante los últimos años. Entonces ahora vamos a ver el por qué. ¿Qué vemos nosotros? Primero que nada, lo que vemos, buscamos métricas relevantes sobre la compañía, que es la fotito, la tabla está acá, y después buscamos ver, comparar Nvidia frente a compañías de su segmento. En este caso buscamos Nvidia contra SOX, que es un ETF de semiconductores, y después comparamos contra el QQQ, que es el ETF que replica el índice Nasdaq, o sea, compañías tecnológicas norteamericanas. Entonces, en ambos casos vemos, esto lo hacemos por un año, pues se puede hacer por tres, por cinco, que perdón, Nvidia ha tenido retornos bastante mayores que cualquiera de los ETFs. También vemos que Nvidia tenía una volatilidad bastante mayor, ese serruchito que tiene. Y esto es por estos movimientos cortoplacistas que muchas veces en el mercado, muchas noticias que también quizás repercuten negativamente sobre la compañía, entonces hay mucha toma de ganancias también por parte de inversores, pero por otro lado también vemos que la tendencia es alcista. ¿Por qué? Porque la compañía está creciendo. La compañía está en un segmento, inteligencia artificial, donde se ha destacado, entonces la compañía crece y crece a tasas muy interesantes. Entonces, estas son cosas que vemos, que hay ciertos movimientos de mercado en el corto plazo que no nos asustan. Sabemos que existen y consideramos la acción para el largo plazo. Si vemos que las tendencias siguen siendo positivas y la compañía sigue creciendo, nos sigue gustando. Muchas veces el hecho de que caiga un 15% un día es una oportunidad de compra, no de salir a vender y espantarse. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Acá vamos a ver, este son el balance. Lo que buscamos son un periodo de unos 5 años para ver cómo se comporta la compañía. Entonces, acá primero ingresos. Vemos que los ingresos están creciendo. Si tomamos el CAGR, es el Compound Annual Growth Rate, o sea, sería cuánto crecería anualmente de manera uniforme. Y durante los últimos 5 años, los ingresos han aumentado un 64% anualmente. O sea, si lo compound. Entonces, esta es una tasa impresionante, muy alta. Es atractivo, me gustan las compañías que crecen. Después vemos que el net income, vamos a los beneficios, y aumentó a un CAGR de un 92%. O sea, aumenta una tasa mayor los beneficios que los ingresos. Quiere decir que es una compañía buena. A medida que aumentan los ingresos, los beneficios aumentan a una tasa mayor. Entonces, estas son las compañías en las cuales queremos estar invertidos. Después, nos fijamos en la deuda neta. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente, que el nivel de deuda, si hay inconvenientes, a menor deuda es mejor para la compañía, para salir a poder emitir, hacerse de calle el día de mañana. También emite deuda a tasas más bajas, porque al final del día el pago de los cupones es un costo. Entonces, acá vemos que tiene deuda neta negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía con su efectivo equivalentes y otros activos que tiene, puede vender eso y comprar toda su deuda en instantes y quedar en positivo. O sea, esto es compañía que nos gusta. Además, la deuda neta ha ido creciendo. Entonces, es una compañía que, por todo, vemos cosas, el free cash flow también está generando flujo de caja libre. Entonces, es una compañía que crece, que no tiene deuda. Es una compañía que nos gusta. Acá lo vemos, las gráficas es para verlo visualmente, en el cual también incorporamos el profit margin para que vean el margen de beneficio de la compañía. Ha sido altísimo. Durante los últimos 5 años siempre ha estado arriba del 25%. Y en los últimos 2 años ha crecido de manera impresionante, un 49% en el 2024 y este 2025 está corrido un año, no sé por qué, pero el ejercicio que cerró en enero es el del 2025, año fiscal 2025, tuvo un margen de beneficio del casi el 56%. Entonces son tasas altísimas. Entonces, estas son las compañías que nos gustan. Y ahora vamos a ver las expectativas del mercado para el 2026, o sea, el año fiscal 2026, que es el de 2025. Pretenden o esperan que los ingresos aumenten un 57%, que el beneficio en un 52%, que los earnings per share en un 54%. Entonces,
¿Es una tasa menor a la que estamos en los últimos 5 años? Sí, pero también tiene sentido que a medida que la compañía crece tanto, las tasas de crecimiento empiezan a bajar. Ahora, siguen siendo tasas muy importantes. Entonces, por eso cuando apareció DeepSeek y cayó un 18%, a mí no me espantó, porque considero que sigue habiendo valor en la compañía. Ahora vamos a ver lo que hablamos de earnings season, de cómo presenta los resultados las compañías. Acá tenemos, esta gráfica muestra trimestre a trimestre los resultados de los earnings per share, entonces vemos que es como una escalera, una pendiente ascendente, o sea, es una compañía que crece. Y esto es un print page, el de abajo, lo que muestra es qué esperaban los analistas. Si vamos a earnings per share, esperaban 0,839 por acción y reportó 0,89, o sea, reportó por sobre lo estimado en beneficios. Vamos a revenues, a ingresos, y esperaban un 38.245 millones de ingresos y reportó 39.331. Entonces, también crece. Además, miren los niveles de ingresos, ¿no? 39.000 millones en un trimestre. Es una compañía gigante y que está creciendo. Y ahora vamos a ver a las expectativas del mercado. Esto es trimestre a trimestre resultados y la tasa de crecimiento. Entonces vemos que en el último trimestre los earnings per share aumentaron un 72% si lo comparamos contra un año atrás. Y los ingresos en un 78%. Entonces es una compañía que viene creciendo a tasas impresionantes. Estos son los earnings per share anuales y 2023 y 2024 son datos reales y 2025 y 2026 lo que espera ahora el mercado. Entonces también vemos que espera que continúe creciendo durante los 2 próximos años. Entonces, Y eso alguien tiene que esa estimación de que espera que crezca, obviamente, es basado en, en todo lo en todos los fundamentales de la compañía y por qué creen que va a continuar creciendo. Obviamente que después, si en vez de crecer 2,94 crece 2,80, capaz que baja el valor de la acción, pero volvemos siempre a eso que es muy eh, especulativo y de sentimiento más de que, bueno, si la compañía es buena o mala o no. Que al final del día es lo que nos tiene que importar también cuando estamos pensando en el largo plazo. O sea, que la compañía es una compañía la cual me da la tranquilidad de que tiene la espalda necesaria, las ganancias, los resultados, y no tienen una deuda que nos asuste de que nunca se va a ir a cero o que va a quebrar este tipo de compañía, por lo menos en el cortísimo plazo, seguro, y lo que ven acá los analistas para adelante. Eso son las cositas que está bueno que tengamos la gimnasia de poder el día de mañana hablar con un cliente y explicarle esto en palabras simples y no irnos a un nivel de detalle enorme, pero sí poder explicarle estas cosas. Bueno, por qué la acción? Bueno, soy el dueño de la compañía, cuando estoy comprando la acción, estoy pensando a largo plazo, las cosas que hay que mirar. Estaba bueno eso que vos mostrabas de Nvidia, que te gustaba, que no te gustaba. Bueno, de también hacer el ejercicio de tratar de ver el día de mañana, esto les va a quedar disponible, de poder ir al slide 10 y decir, bueno, voy a mirar esto, esto y esto y esto de esta compañía, Nike, no sé, la que sea, y tratar de hacer el ejercicio de, bueno, si está en un buen precio o no está en un buen precio, si estaría bueno comprarla o no estaría bueno comprarla, y que ustedes mismos puedan hacer ese ejercicio después en sus casas y poder hacer, nada, un análisis de eso y compartirlo con nosotros para ver si es un análisis acertado o no. Y ahí con Santiago podremos comentarles nuestra opinión. Me parece que está bueno ver cómo hace Martín en este caso para desmenuzar Nvidia, que es una acción que está en boca de todo el mundo, y ver si está bueno o no. Porque muchas veces se decía, no, está sobrevalorada, ¿no? Y por lo que vos mostrás, en realidad, por lo menos por tu opinión, es que si bien creció mucho, todavía tiene mucho para dar. tiene espacio a crecer. Las tendencias siguen siendo que la inteligencia artificial está en pleno desarrollo. Vamos a ver ahora compañías que siguen gastando en base en centros de datos, que es lo que utilizan para alimentar ¿cómo se llama? Los modelos de inteligencia artificial. Entonces no vemos una tendencia que vaya a cambiar en el corto plazo el poderío de Nvidia. También vemos que Nvidia se ha destacado por sobre sus rivales por sus chips, los que diseña, que al final es lo que usan para los centros de datos. Entonces todo eso también sirve para justificar a un cliente y dar tranquilidad de por qué uno le sigue gustando o no una compañía. Le podemos ahorrar, obviamente le podemos ahorrar, todo le podemos ahorrar, pero la idea es saber justificar una opinión. Y además, también el futuro es incierto. Si el día de mañana Trump se pone en modo America First y no quiere que nadie exporte nada y que su tecnología no llegue a otros países,
obviamente la compañía se va a ver perjudicada. Pero hoy, con la información de hoy, seguimos viendo valor y el mercado sigue esperando que la compañía crezca y crezca a tasas importantes. ¿Menores a las que venía creciendo en los últimos 2 años? Sí, menores. Ahora, a mí una compañía que aumenta sus beneficios en un 54%, dámela siempre. Hay que ver la evaluación, obviamente, pero me sirve, me interesa. Correcto. Y ahora vamos a ver un dato, un ejemplo de un earnings report. Este fue Netflix, este fue el último trimestre, el 21 de enero reportó, y vamos a ver por qué Netflix después del reporte tuvo un aumento impresionante de las acciones, y vamos a ver el por qué. Primero que nada, empezamos por, como mostré en la otra, el print page de earnings per share, reportó un 4,5, ponele, por encima de lo esperado. Y en revenues, un 1,5 casi por ciento, no tanto. Ahora, ¿qué sucedió? Era una compañía que se esperaba que creciera en tasas y a números importantes. Entonces, superó estas estimaciones, ya es algo positivo. Y además, presentó un revenue outlook muy positivo. Esto es la guía. Reportó una guía que esperaba que sus ingresos aumentaran a una tasa mayor de la que esperaba el mercado a futuro. Y, y por otra parte, por último, anunció un programa de recompra de acciones de 15.000 millones de dólares. Esto fue una de las cosas que el mercado más, ¿cómo se llama? Premió. Entonces, esto es un recorte de, no sé, de Investopedia, ¿dónde? De resumen de los resultados. Eso también hay que tenerlo en cuenta, buscar los resultados, qué pasó, por qué se mueve la acción. ¿Es algo fundamental? ¿Es algo a largo plazo? ¿Es algo a corto plazo? Esto también para tener una idea y para poder otorgar tranquilidad y certidumbre. Disculpen que suena mi teléfono acá. Y certidumbre a los inversores. Este, Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, las acciones aumentaron 9,7% luego del reporte. Hay que tener en cuenta que aumentan un 10% en un día una compañía grande, o sea, es un movimiento muy grande, esto para tener en cuenta. ¿Y esto por qué? Los ingresos aumentaron un 13% año a año y superaron las estimaciones, como ya comenté. Después, los earnings per share presentaron un aumento del 92% año a año. Son tasas impresionantes. Y un dato, aparte de la recompra de acciones por 15.000 millones que el mercado premió mucho, fue que presentaron que iban a aumentar que aumentaron los usuarios, que agregó usuarios en 18,9 millones. O sea, esto es, no sé, la ciudad de Sao Paulo, que entra a consumir Netflix en un trimestre. Aparte que tener en cuenta que el mercado esperaba 9,2 millones, o sea, esperaba un número altísimo. Y Netflix lo superó con creces. Entonces, obviamente el mercado va a premiar este tipo de compañías en estos casos, porque quiere decir que hay casi 19 millones de personas más pagando por el servicio. O sea, les va a entrar 19 millones por lo que antes una suscripción cada año más para que creen contenido. Entonces, esto el mercado lo ve con buenos ojos. También aumentaron su vía de ingresos en 500 millones, o sea, antes esperaban que sus ingresos aumentaran entre 43.500 y 44.500 millones y ahora esperan que aumenten en 500 millones más. O sea, son números impresionantes. Y además anunciaron que aumentaban el costo del servicio en Estados Unidos, Portugal y Argentina. ¿Esto por qué es importante? Porque Netflix, desde que empezó con el tema de que la gente se compartía los passwords y todo el mundo tenía, con un usuario eran 5 personas distintas y empezaron a limitar esto, el mercado pensó que mucha gente se iba a bajar de Netflix y fue al revés. La gente que estaba compartiendo y que no estaba pagando empezó a pagar. Entonces, esto se vio, la compañía demostró que presentaba como se llama, un servicio que generaba valor. Y además la compañía empezó a subir el precio en distintos mercados y la tasa de retención fue altísima. Entonces, ahora lo que nos está diciendo es que va a generar más ingresos en Estados Unidos, Canadá, Portugal y Argentina. Entonces, Acá estas son hubo un todas noticias que, ejemplo, perdón, sí, Martín, acá hubo un ejemplo eso que comentabas vos de que ellos consideraron que su propia acción estaba baja de valor y recompraron un paquete accionario, bueno, obviamente asumiendo de que su propia compañía va a seguir creciendo, o sea, en su cabeza, bueno, obviamente que eso es un mensaje más es que positivo, por eso decías vos que obviamente. La compañía antes ahora tiene más de 300 millones de personas que pagan por el servicio todos los meses. Entonces la compañía dijo, a estas tasas estoy creciendo, que la gente está dispuesta a pagar por mi servicio, mis acciones están baratas, voy a recomprar 15.000 millones de dólares. Es una cifra importantísima. Entonces el mercado obviamente lo premió. Por eso las acciones aumentaron un 9,7% al cierre del día, creo, pero alcanzaron a tener un 13% arriba. Entonces,
Esto es un ejemplo de un caso de que reportaron y el reporte fue positivo. Ahora vamos a ver un reporte negativo. Acá, ¿qué pasó? Este es Google Alphabet, que reportó por debajo de lo estimado en ingresos y beneficios. No reportó una sorpresa muy grande, un 2,5% en beneficios y casi un 2% en ingresos. Pero, ¿qué pasó? Así como Netflix reportó que aumentaba sus ingresos en 500 millones, acá presentaron una guía que fue por debajo de lo estimado. Y además, esto no lo entendí mucho y ahora voy a mostrar por qué, presentó ¿cómo se llama? Presentó que iba a gastar más de lo que esperaban en centros de datos. Iba a ser una inversión creo en 79 mil millones y el mercado esperaba 57 mil millones. Yo acá no entendí por qué lo penalizaron, porque la empresa lo que está diciendo es, en lo que me está generando más beneficios voy a invertir más, pues estoy creciendo. Y después un punto importante fue Weak Cloud Sales, o sea, su segmento en la nube creció menos de lo estimado. Ahora vamos a ver los números y vamos a ver si están así. Entonces, como ya dijimos, la reportó por debajo en un 1,46% en ingresos, creo, pero los ingresos aumentaron un 13% año a año. O sea, siguen aumentando y a tasas interesantes. Hay que tener en cuenta que son compañías gigantes, o sea, que crezcan año a año es relevante. Y después Google Cloud, que fue la razón, no sé si se acuerdan acá, el titular, que una de las por las cuales la compañía cayó las acciones fuertemente durante el día, fue porque presentó resultados por debajo de lo estimado. Ahora vamos a ver que el segmento de la nube aumentó en un 30%. El mercado esperaba un 30,2%. O sea, reportó por debajo de lo estimado, sí. Una cifra considerable, no, un 0,2%. En una compañía que aumentó un 30%. Entonces, estas son las cosas que tener en cuenta cuando el reporte presenta resultados. La compañía, uy, se desploma Google, hay que vender. No, hay que comprar. Hay que comprar, está barata. Está en oferta. Está No en sé si me oferta, explico. totalmente. No tiene sentido que valga un 10% menos que ayer cuando tenemos esta información. Entonces, esto hay que saberlo para transmitir tranquilidad a los clientes, a los inversores, para usar estas oportunidades. Capaz que uno nunca compró Google porque consideraba que estaba cara. Esto es un punto de entrada atractivo. O tenía quizás en su, ¿cómo se llama? En su portafolio un 1,5% y quería llevarlo a un 2%, un 3%. Esta es una oportunidad de compra. ¿Y Entonces, estas cuántas son las cosas. personas se dejan llevar por los titulares, ¿no? De los medios? Y Exactamente, bueno, por eso puse los prints. claro, y cae el mercado y bueno, todos salen con el efecto manada y llaman los clientes a los asesores y los asesores muchas veces no saben qué responder. Entonces, para dejar contento al cliente le dicen, bueno, déjame ver. Entonces ya dudamos y no tenemos como esa fe ciega de que esto es desde largo plazo y compañías como Google, obviamente. Hay que tener una fe ciega en ese sentido y que en todo caso, al contrario, es una oportunidad de compra y para invertir más. Entonces, ¿cuánto se detienen a ir al nivel de detalle, a analizar la compañía antes de responderle al cliente, ¿no? Claro, también lleva tiempo y también estos generalmente se dan en el post-mercado cuando presentan resultados y uno no tiene toda la información a mano, ¿no? Pero lo otro que decía era que el mercado le había penalizado porque había anunciado un gasto mayor al esperado. Anunció un gasto de 75 mil millones. ¿Para qué? Para acelerar nuestro progreso en la nube, para la inteligencia artificial. Entonces, lo- también dijeron que estaban gastando, sus clientes están gastando un 8,5%, un 1,5 veces más energía que hace un año y medio. O sea, es algo que están demandando el cliente, le están dando a la compañía lo que los clientes demandan, están creciendo, están ofreciendo un mejor servicio y al mercado lo penalizó porque gastaron más de lo que esperaban. Tampoco para mí tenía sentido. O sea, esto es una compañía grande, está diciendo, este segmento es lo que está generando mayores beneficios, vamos a invertir ahí. Es positivo. Entonces, estas son las cosas a tener en cuenta. Sigo, volvemos a Nvidia ahora, es la opinión de los analistas. ¿Qué opinan los analistas? Entonces acá vemos que el 92% de los analistas que siguen la acción, que esto es una compañía que la siguen casi 60 personas, reportan, la recomiendan como comprar. Un 8% como mantener y ningún analista recomienda vender las acciones de Nvidia. Entonces, ¿por qué cuando aparece DeepSeek cae un 18%? Son cosas que no tienen mucho sentido, son movimientos exagerados a mi gusto y por eso hay que conocer las compañías. Esto pasamos rápido, pero después las No, está tendencias, esto buenísimo también eso. para que les quede, pero ¿qué está haciendo la compañía? Bueno, está creciendo la inteligencia artificial. Innovación constante. ¿Qué quiere decir esto? Nuevos chips Blackwell. Hace un año y medio o menos anunció que iban a hacer unos chips Blackwell que iban a ser más rápidos, más eficientes, obviamente más costosos para los compradores, para las compañías que están desarrollando inteligencia artificial, pero Nvidia tiene mayores márgenes también sobre estos chips. Entonces, si desde la compañía te están diciendo que estamos creciendo, que los chips nuevos
son tomados en cuenta, están siendo vendidos fuertemente, ¿por qué no escuchar a los que están en la compañía y conocen sobre la misma? Además, una cosa a tener en cuenta, ¿quiénes son los clientes de NVIDIA? ¿Quiénes están desarrollando la inteligencia artificial? Tenemos a Microsoft, tenemos a Apple, tenemos a Amazon, tenemos a Alphabet. Entonces, son las compañías más grandes del mundo. Entonces, que tus clientes sean las compañías más grandes del mundo, quiere decir que no vas a tener problemas para cobrar, que vas a poder exigirles mayores márgenes, mayores beneficios para vos. Y después está, acá hablamos de oportunidades en otros segmentos. El día de mañana, conducción autónoma, vas a querer que tu auto se comunique de manera más rápida y más eficiente con todo el, ¿cómo se llama? Lo que te rodea para no chocar. Entonces, también lo más seguro que se requieran de los chips más inteligentes, más rápidos, más ágiles, más eficientes. Un punto a tener en cuenta es que el 90% de los ingresos hoy en día están viniendo por el tema de centro de datos, que es para la inteligencia artificial. Nvidia se destacó porque era la mejor compañía para GPUs, para videojuegos, para ¿cómo se llama? Para los videojuegos, para desarrollar los altos gráficos, la calidad, la velocidad. Entonces, a partir de ahí ellos se destacan como somos los mejores creando chips. Y con todo esto del avance ¿cómo se llama? De la inteligencia artificial, se necesitan chips más Ujú, rápidos, Nvidia fue el que salió el ganador. Y después, a tener en cuenta como una amenaza, esto es una gran amenaza, es el tema regulatorio. Que qué va a pasar el día de mañana si Estados Unidos no le quieren vender a China tecnología porque tiene miedo a que le robe el liderato mundial, si van a incorporar, ¿cómo se llama? Aranceles más altos que obviamente perjudican a la compañía. Esto que tengo en cuenta. Nvidia diseña chips y prácticamente no produce. Entonces lo produce a través de Taiwan Semiconductors, a través de otras fábricas. Entonces, si el día de mañana hay problemas en China, con Taiwán, esto y lo otro, obviamente la compañía va a ser perjudicada. Nvidia ya se dice que está buscando cómo fabricar en otros lugares, a modo de ejemplo, Intel, que es americana, entonces ya produciría sus chips en Estados Unidos. Quizá tenga mayores costos, porque producir en Estados Unidos tiene un costo mayor que en Taiwán, pero es una compañía que está buscando cómo mitigar este riesgo. Pero son cosas a tener en cuenta. Después la evaluación. Nvidia siempre cotizó a valuaciones altas. Para evaluación usamos el price earnings, que es el price dividido el earnings, o sea, son el precio de la acción dividido los beneficios por acción. A mayor price earnings, mayor es el precio que uno está comprando la compañía. Entonces, acá es una gráfica de esto solo un año para que vean cómo, primero que nada, cada vez que cae la gráfica así abruptamente, esto fue que declaró beneficios y que el earnings fue muy alto. Entonces, el ratio de price earnings cae abruptamente. Entonces, es una compañía que generalmente reportas por sobreestimado, reporta sorpresas, crece a tasas interesantes. Si tomamos el promedio del último año, fue 56, 57 casi, un price earnings 57. Actualmente la compañía está en un price earnings de 37. Esto es por la incertidumbre que hay en el mercado. Pero si te gustaba Nvidia a un price earnings de 80, ¿por qué no te gusta 37? No hay que mirar solo el precio de la acción. El precio de la acción es un número, 200, 180, 120. En cambio, el price earnings te da mucho más información. Otra cosa del price earnings, la típica pregunta, ¿cuánto es caro, cuánto es barato? Bueno, depende de la compañía, depende del segmento, no es lo mismo un price earnings de una compañía tecnológica que crece a tasas muy grandes que el price earnings de una compañía energética que tienen, ¿cómo se llama? Activos muy grandes y costos muy grandes. Entonces, obviamente las compañías energéticas van a cotizar a price earnings considerablemente menores. Y lo que hacemos también es comparar contra sus peers, Broadcom, Qualcomm en este caso, y vemos que actualmente el price earnings de Nvidia está por debajo del de Broadcom, del de Advanced Micro Devices. Entonces, ¿son compañías buenas? Sí, hoy me sigue gustando más Nvidia y más esta evaluación. Entonces, son cosas a ver y tener en cuenta. Ahora vamos a ver un ejemplo de Palantir. No sé si saben bien cuál es Palantir, pero ha sido la compañía de moda durante el último año quizá. Las acciones aumentaron un 300%. Ahora vamos a ver el price earnings y durante el último año el promedio es de 265. Es un promedio altísimo. Quiere decir esto que uno está pagando 265 veces las ganancias que la compañía genera en un año, las está pagando hoy. O sea, perdón, este fue el promedio. La versión actual es de 470. Palantir llegó a cotizar a 634 veces ganancias. Entonces yo no compraría nunca una compañía, por más que las tendencias sean de crecimiento, está creciendo a tasas muy altas, a, 600, a un múltiplo de 600. Uno estaría pagando 600 veces las ganancias que tiene. Es altísimo. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Con estas compañías generalmente riesgo a la baja es mucho mayor que riesgo a la baja. Entonces, ¿qué pasó? Reportó mal, pasaron cosas, ahora voy a mostrar qué pasó efectivamente, pero pasó de 600
a 400 en nada. ¿Por qué? Esto es una caída fuerte de las acciones. ¿Por qué? Porque está esto de price to perfection, y entonces si no crece como se estima, va a caer. Entonces, a estas evaluaciones yo prefiero mantener más margen. ¿Puede ser que deje pasar el tren? Sí, puede ser. Pero siempre me parece que es mayor el riesgo a la baja que el riesgo al alza, de perderme crecimiento. Entonces, ahora cotiza evaluaciones muy altas. Acá también sus peers cotizan evaluaciones altas, pero no me gusta comprar a estas evaluaciones. Me hubiese gustado comprar hace un año, sí, pero ahora me parece demasiado alto. Y ahora vamos a ver qué pasó. Y ahora volvemos a lo de conocer las compañías. ¿Y qué Las acciones están. dispara, perdón, qué disparó en su momento esa suba así que fue como una línea ascendente recta, casi vertical, ¿no? Porque ahí claramente hay un efecto manada, todo el mundo comprando para adelante, ir para adelante, ir para adelante, ir, sin mucho análisis, capaz. Sí, Palantir es una compañía de inteligencia artificial que está usando modelos para hacer estimaciones y proyecciones y está siendo muy efectiva y muy buena. ¿Y qué está sucediendo? El gobierno de Estados Unidos es uno de sus mayores clientes, a tal punto que el 50% de sus ingresos hoy dependen del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a través de Palantir usan modelos para defensa. Entonces usan modelos Ok. no solo para su carrera armamentista, sino también para el día de mañana si lo atacan, cómo lo atacarían, qué tienen que defender. Entonces están usando modelos y obviamente modelos que usan datos a tasas impresionantes. Imagínense la inteligencia artificial, pero para modelos de defensa. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos lo está usando y está gastando tanto en defensa y en este tipo de compañías, entonces quiere decir que es buena. Pero claro, no va, las estimaciones de mercado no van a crecer tanto y además el hecho que tenga un cliente con 50% de tus ingresos es negativo. Ahora lo vamos a ver que estos son también dos prints de noticias que, dada la evaluación de las compañías estaban tan altas, que el CEO de la compañía dijo que iba a dar 100 millones más de dólares de acciones. Se estima que el CEO hizo 2.000 millones de dólares él vendiendo acciones. Estaban tan altas que él las vio atractivas para vender. Entonces, ¿qué hace el mercado? Paniquea. Si el CEO está vendiendo acciones, yo voy a vender. Y otra cosa que pasó fue esto de que Estados Unidos empezó a recortar gastos y está hablando de Estados Unidos de recortar gastos en defensa, que no va a financiar más a Ucrania en la guerra o que va a financiar a una tasa mucho menor. Entonces, ¿qué pasa? El 50% de los ingresos de la compañía provienen de Estados Unidos. Si Estados Unidos va a gastar su gasto en defensa, lo más seguro que gaste corte su gasto en Palantir. Entonces también el mercado la penalizó por estas dos noticias. Entonces, esto es el tema de conocer a las compañías y saber que Palantir efectivamente tenía como un 50% de sus ingresos dependiendo de Estados Unidos. Entonces, eso para que para que conozcan las empresas, sepan la importancia. Bueno, ahora vamos a hacer las conclusiones de lo que vimos y para que se lleven como aprendizaje. Primero que nada, comprar una acción es ser dueño de la misma, por ende hay que estudiarla. El día de mañana nos ofrecen cualquier negocio, no importa qué nos ofrezcan, vamos a querer estudiar. ¿Es un negocio que es rentable o no es rentable? ¿A qué precio? Entonces, esto a tener en cuenta. Después, es el mayor riesgo en la estructura corporativa. ¿Por qué? Pues somos dueños, efectivamente. Vamos a ser los últimos en cobrar. Por eso las acciones son las más volátiles, pero también son las que generan mayores rendimientos a largo plazo, ¿no? Los resultados trimestrales, qué reporta la compañía, qué ver, qué no ver, cómo cambian los datos importantes según el segmento y la industria en la que está. El horizonte temporal, un horizonte temporal de largo plazo. Las evaluaciones importan, no caer en la moda, no caer en la tendencia. Y por último, buscar los mejores negocios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de algunas. Acá tenemos Meta. Meta estaba en 2023, la acción está cayendo mucho. Meta había desarrollado como que iba a transformar toda Meta Platforms, por eso cambió el nombre, como que el futuro era el metaverso. Y el Q3 23 fue, creo, presentó 22 presentó un mal reporte, las acciones ya venían mal, entonces las acciones de Meta se desplomaron un 25% luego del reporte. El CEO de la compañía, o sea, Mark Zuckerberg, salió a decir que tengan fe en la compañía, que tengan paciencia. Estos son movimientos de mercado, la compañía venía más o menos, pues estaba invirtiendo mucho y estaba empezando a desacelerar su crecimiento en redes sociales y estaba invirtiendo en el metaverso, y era que ver si efectivamente el metaverso era como ellos lo planeaban. El mercado lo penalizó, pero fuertemente. Ahora vamos a ver, esto fue en 3T 2022, ¿no? Ahora vamos a ver qué hubiese pasado si uno se hubiese salido o se hubiese mantenido invertido. Si no se hubiese mantenido invertido, perdón, se me fue. Si no se hubiese mantenido invertido, hubiese sacado un 340% de rendimiento desde
esto es 24 del 10 reportó, creo, a la fecha. Sería un 85% anualizado. Entonces, esto es conocer las compañías. Meta sigue siendo una de las mayores compañías de software del mundo, tienen ingresos por publicidad impresionantes, no me acuerdo ahora cuántos usuarios tienen, pero son dueños de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, que no lo están monetizando, o sea, tienen oportunidades ahí de monetizar. Y acá les dejo una quote de, ¿cómo se llama? De Warren Buffett, muy importante, que es, él dice, él sería un vagabundo pidiendo plata en la esquina si no fuera por estas ineficiencias del mercado. Entonces, por eso, invertir a largo plazo, conocer las compañías y saber qué están haciendo y qué no están haciendo. Eh, Meta después de esto se dio cuenta que le estaba agarrando en el metaverso, empezó a echar gente, también bajó sus costos, empezó a interiorizarse más en inteligencia artificial. Hoy la publicidad es mucho más eficiente. Entonces, antes era publicidad capaz que Uruguay, mayor de 30 años, hombres. Hoy es Uruguay, publicidad, mayor de 30 años, que le hayan dado 3 likes a cosas de fútbol. Entonces empiezan a aparecer zapatos de fútbol, camisetas de fútbol. Entonces es mucho más eficiente y mucho más al mercado objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Las marcas están más dispuestas a pagar para estar en su plataforma. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, invertir a largo plazo. Ahora, como vienen en el corto, en los últimos meses, últimos días, las acciones están cayendo. ¿Por qué? Por la guerra comercial, porque el mercado está penalizando, está price to perfection, pero a largo plazo no veo por qué Meta Platform no va a seguir creciendo. Es una de las Acá favoritas de Christian Cole, uno de los principales managers de Dominion Global Trends, y bueno, viene defendiendo a Meta a capa y espada hace muchos años. Y por bueno, eso también el tuvo ejemplo. todo este rally de crecimiento y ahora sigue muchas veces hasta la recompra, ¿no? También porque considera que está barata. Ahora se está dando eso, puede estar dando una oportunidad de compra porque efectivamente, miren, hay muchos serruchos, hay muchas caídas. Ahora la tendencia es al alza. ¿Por qué? Pues son compañías que Totalmente. crecen, son compañías que están desarrollando la tecnología, que hace la tecnología del futuro. Entonces, ¿cómo no voy a querer estar invertido en estas compañías? Por eso no hay que espantarse cuando, uy, cae un 15%. Primero hay que ver por qué cae. Y después, ¿es algo que va a cambiar la tendencia a largo plazo, sí o no? Entonces, estas son las cosas que hay que ver. Después ahora vamos a ver una conclusión. Esto es también las valuaciones y conocer las compañías. Ahora hacemos que comparamos Target con Costco. Como pueden ver, Target es el price earnings, lo dejo, ha cotizado un price earnings actualmente es a 11 y ha cotizado a niveles bastante bajos, o sea, entre 30 y 10. En cambio, Costco ha cotizado a niveles de entre 30 y 60. ¿Por qué esta diferencia? Entonces hay que conocer las compañías. Target, ambos son supermercados o áreas de superficie de grandes volúmenes que venden bienes de consumo. Pero ¿por qué es diferente? Costco tiene un modelo de negocio totalmente diferente a todos los supermercados que conocemos. Cobra a sus usuarios, a sus clientes por comprar. ¿Qué quiere decir esto? Para una persona ir a Costco y comprar tiene que ser miembro, tiene que pagar una membresía. Esa membresía sale unos $130 anuales. Entonces la compañía se hace de unos 4.000 millones de dólares por año por membresía solo. Entonces, imagínense ustedes que el supermercado al que van les cobra por comprar ahí. No cierra. Ahora, ellos cobran, hacen unos casi 5.000 millones de dólares en el 2024 por esto. Esto quita que les entra flujo positivo 100%. ¿Y por qué está dispuesta la gente a comprar? Ahora vamos a ver, pero básicamente es una compañía que se diferencia, que todos los productos que dicen que venden son buenos, que el servicio es bueno, tiene una marca personal que es muy buena, entonces la gente está dispuesta a pagar para comprar en ellos. Y con esto, por eso es que las compañías son altas, y ahora vamos a ver qué ha pasado con las acciones de ambas compañías. Bueno, acá lo que decía de Costco, que creo que estamos medio corto de tiempo, así que lo dejo ahí, pero para que vean Sí. por qué está creciendo la compañía, por qué el mercado la premia. Y ahora vamos a ver, comparar Costco con Target, estos son a 5 años creo, más allá de las valuaciones han sido considerablemente más altas, vamos a los rendimientos, la diferencia en 5 años ha sido 240%. Entonces, Costco es una de las compañías que uno quiere estar invertido y Target no. Eh, si lo analizamos, una va a tener un rendimiento del 29,5% y la otra del 4%. Ambos venden bienes de consumo, son grandes superficies, pero una genera rendimientos impresionantes y la otra genera rendimientos escasos. ¿Por qué? Porque el mercado premia a las compañías grandes, las compañías que crecen, las compañías que se diferencian. Y acá tenemos otra quote de Warren Buffett, que es mejor comprar compañías
a un precio justo que qué compañía es un precio barato. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la causa? Target está a un precio barato si se lo compara mano a mano contra Costco. Durante los últimos 5 años estaba barata, si se quiere, contra Costco sobre todo. Ahora, una ha crecido y la otra no. Entonces, el precio hay que tenerlo en cuenta, hay que saber comparar, hay que conocer las compañías, qué hacen, por qué se diferencian, por qué el inversor está dispuesto a pagar en Costco un múltiplo de 40, 50 y no está dispuesto a pagar uno de 20 en Target. Y son estas cosas que se diferencian. Y por último, dejamos esta de invertir en los mejores negocios. En el 2007 Apple anunció el iPhone. Entonces ahora comparamos el iPhone contra las grandes tecnológicas de proveedores de servicios de telefonía móvil. El iPhone sin telefonía móvil no existe. O sea, la idea es que sea un teléfono que hace todo. Bueno, la rentabilidad se la llevó el teléfono, no las telefonías móviles. En los últimos 10 años, esto es del 2007, perdón, que se anunció el iPhone, la diferencia ha sido abismal. Apple creció a un 28% anualizado y la que creció más de las telefonías móviles fue T-Mobile, creció un 13%. Entonces, ¿de qué lado queremos estar, no? Esto de vuelta de el largo plazo, el conocer las compañías y saber quiénes se llevan las rentabilidades, qué industrias se llevan las rentabilidades. Vamos de ejemplo, yo hoy no invertiría en DirecTV, en AT&T. ¿Puede que la compañía crezca? Puede que la compañía crezca, pero a largo plazo la tendencia es a que vayamos al streaming, Netflix, Disney Plus, entonces no quiero invertir en las compañías que la tendencia es de crecimiento. ¿Puede haber oportunidades en corto plazo? Obviamente, pero a largo plazo la tendencia es de que estas compañías, estas industrias están en declive. Creo que con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, Martín, la verdad que realmente muy bueno. Te felicito, Gracias. gracias a Latam Consultas por el curso de hoy. Somos mayoritariamente inversores de acciones. Siempre que terminan este tipo de cursos o tenemos presentaciones de gente como ustedes que se dedican el día entero a analizar compañías y a estudiar, siempre digo, agradezco de que no soy yo el que tengo que estar haciendo todo ese análisis del otro lado y en nuestro caso, bueno, tenemos a Pacific Asset Management haciendo estos análisis y el estudio y bueno, y se formaron para justamente tomar las decisiones por nosotros, ¿no? Ese es un punto muy importante, pero también está bueno tratar de entrar un poquito en la cocina de qué tipo de cosas tiene que mirar un gestor de fondos, que no es solamente dejarse llevar por los medios ni por las noticias, que es lo que creo que mucha gente común termina haciendo, ¿no? O sea, entra en una plataforma con poco dinero, bueno, se dejó llevar por dos, tres amigos que dijeron, que comentaron o leyeron una noticia, que tal compañía, que tal otra, y eso lleva al final que se convierta en un casino mucho más que una inversión seria de mediano a largo plazo, donde uno, si invierte como estás presentando vos hoy, analizando realmente lo que estamos haciendo, conociendo el negocio, sintiéndome dueño de la compañía y apostando a un largo plazo, el resultado va a ser muy distinto que si uno está haciendo una especulación como cuando uno va a la ruleta y juega al negro o al rojo, si me va bien, bien, y si no, bueno, era poco dinero. Entonces, está bueno tangibilizar la profesión del gestor, empoderarla, como quien dice, y también poder entenderla mucho mejor, que creo que fue un poco el objetivo de este curso. Así que Martín, de mi parte, mil gracias. Gracias a ustedes por el tiempo, por haber escuchado. La idea era esa, que tengan en cuenta qué ver, por qué se mueve el mercado fuerte y buscar, Google está cayendo un 15%. ¿Por qué? Ir a buscar la noticia. Hoy en día con Google mismo, Google Earnings, resultados, noticias, hay de todo sobre todo las compañías grandes. Si me decís una compañía china de mediana capitalización, pequeña capitalización, ya se complica, pero cuando uno invierte en las compañías más grandes, que son las más conocidas, donde uno quiere estar, por repito, uno está comprando el negocio. Yo no compro compañías chinas que desconozco, que el acceso a información es mucho más complicado. Entonces, intento conocer y invertir en lo que uno conoce y buscar información. Esto lleva tiempo. Repito, si a uno le ofrecen un negocio, uno va a querer entrar en la cocina y conocer los balances, si genera rentabilidad, si no genera, qué están haciendo, qué no están haciendo, dónde podría modificar yo para beneficiarme a mí a largo plazo. Entonces, esto es lo mismo. Hay que analizar, hay que entrarse, no es de un momento para otro. Palantir ha sido una acción que ha crecido, sí, está en una tendencia positiva, sí, pero a 600 múltiplos no me sirve. Entonces, ha sido una moda.
Entonces hay que dedicarle tiempo, por así decirlo. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias Martín. Como comentabas vos, todo lo que es dónde analizar, bueno, Bloomberg, Morningstar, propio Google, ahí pueden buscar información, expectativas de mercado sobre tal compañía y les va a arrojar cientos de resultados, y les va a dar como guía. Y como siempre, quedamos desde Dominion disponibles para que cualquier duda que tengan nos las hacen llegar y nosotros vamos a tratar de ayudarlos. De vuelta. La idea de este curso no es convertirnos en gestores, sino poder ir y hablar con nuestros clientes sin miedo, traducirles con tranquilidad y solidez cómo funciona una acción, qué son las cosas que hay que mirar. Y al final siempre transmitir la tranquilidad de que, bueno, va a haber volatilidad, se va a dar el serruchito que comentaba Martín, pero tenemos que tener confianza, apegarnos a los planes y seguir con las buenas prácticas de mantenernos invertidos si hay una caída en el mercado, no entrar en el detalle del día a día y aprovechar e invertir más en el caso que se pueda. Bueno, Martín, gracias Latam Consultas. Un gran saludo a todos. Esto queda grabado, va a estar disponible en la plataforma nuestra, en el Dominion Hub, en todos los idiomas. Le agradezco a Caro, a Sol que nos tradujeron, nos hicieron la traducción simultánea en el día de hoy, a Luli por organizar la conferencia. Y bueno, Martín, una vez más, gracias y nos vemos. Saludos. Muchas gracias a ustedes. Nos Chau, estamos viendo. chau. Saludos.